Hare Krishna, bienvenidos a todos, continuando con la lectura, viajero, percepción y conciencia de la realidad de los mundos. Capítulo 4, el viaje a través de los cuerpos. Una travesía más allá de una sola vida. Cuando una persona observa su existencia únicamente desde la perspectiva de una sola vida, muchas preguntas parecen no tener respuesta. ¿Por qué algunas personas nacen en condiciones favorables mientras otras enfrentan dificultades desde el nacimiento? ¿Por qué existen diferencias tan profundas en inteligencia, talentos, salud o circunstancias? ¿Por qué algunos individuos muestran inclinaciones espirituales desde temprana edad, mientras otros parecen completamente absortos por intereses materiales? Si la vida comienza en el nacimiento y termina con la muerte, estas diferencias parecen arbitrarias o injustas. Sin embargo, la filosofía védica ofrece una explicación mucho más amplia. Según los Vedas, la vida actual constituye solamente un capítulo dentro de una larga travesía del alma a través de innumerables cuerpos y experiencias. El alma es eterna, el cuerpo es temporal. Por lo tanto, el viaje del alma no puede limitarse a una sola existencia física. Srila Prabhupada enseñaba que la comprensión de la reencarnación constituye una de las claves fundamentales para entender la realidad de este mundo. La ley de la continuidad. En la naturaleza observamos constantemente un principio de continuidad. Nada surge de la nada, nada desaparece completamente. La energía simplemente cambia de forma. Los Vedas aplican este mismo principio al alma. La muerte no representa una interrupción de la existencia, sino una transición. Krishna explica en el Bhagavad Gita 2.22, así como una persona se pone nuevas prendas de vestir abandonando las viejas, de la misma manera el alma acepta nuevos cuerpos materiales abandonando los viejos e inútiles. Este verso presenta una comprensión profundamente lógica de la existencia. Si el alma permanece mientras el cuerpo cambia durante la infancia, la juventud y la vejez, no existe razón para asumir que deja de existir cuando ocurre otro cambio corporal llamado muerte. La muerte es simplemente el cambio más significativo dentro de una serie continua de transformaciones. El viajero continúa existiendo, solamente cambia el vehículo. El papel del karma. El viaje del alma no ocurre al azar. Los Vedas explican que cada acción genera una reacción correspondiente. Este principio recibe el nombre de karma. La palabra karma significa literalmente acción, pero también se refiere a las consecuencias que surgen de nuestras acciones. Así como una semilla produce un fruto determinado, cada pensamiento, palabra y acción generan resultados específicos. Estas reacciones pueden manifestarse inmediatamente o incluso después de mucho tiempo. Por esta razón, la existencia actual representa una combinación compleja de acciones realizadas en el pasado. Srila Prabhupada comparaba el karma con un sistema universal de justicia perfecto. Nada ocurre accidentalmente, nada ocurre injustamente. Aunque el alma condicionada no puede percibir todas las causas involucradas, las leyes de la naturaleza operan con precisión absoluta. La conciencia determina el destino. Uno de los principios más importantes de la filosofía védica es que la conciencia desempeña un papel decisivo en el viaje del alma. Krishna declara en el Bhagavad Gita 8.6, cualquiera que sea el estado de existencia que uno recuerde cuando abandona el cuerpo, ese estado alcanzará sin falta. Este verso revela una profunda conexión entre conciencia y destino. La conciencia desarrollada durante la vida influye directamente en la dirección futura del alma. Por esta razón, los Vedas enfatizan tanto la importancia del desarrollo espiritual. La muerte no constituye simplemente un evento biológico, representa una transición en la que la conciencia acumulada durante toda una vida adquiere una importancia extraordinaria. El viajero continúa su camino acompañado por las tendencias, deseos e impresiones que ha cultivado los 8.400.000 especies de vida. Los textos védicos describen una enorme diversidad de formas corporales disponibles dentro del universo material.
Tradicionalmente se mencionan 8.400.000 especies de vida. Estas incluyen especies acuáticas, plantas y árboles, insectos, reptiles, aves, mamíferos, seres humanos, entidades superiores. Cada cuerpo constituye un instrumento diseñado para expresar un determinado nivel de conciencia. Srila Prabhupada explicaba que el cuerpo no produce la conciencia, más bien la conciencia del alma determina el tipo de cuerpo que recibe. Así como un estudiante es ubicado en un determinado nivel educativo según su preparación, el alma recibe cuerpos adecuados para la expresión de su conciencia y sus deseos. Este proceso continúa hasta que la conciencia alcanza la comprensión espiritual. Evolución de la conciencia. La teoría védica de la evolución difiere significativamente de las concepciones puramente materialistas. Según la visión védica, lo que evoluciona no es el alma ya es completa como entidad espiritual. Lo que cambia es la manifestación de la conciencia a través de diferentes cuerpos. La evolución real es una evolución de conciencia. A medida que el alma transita por diferentes formas de vida, adquiere experiencias que eventualmente la conducen hacia la autorrealización. La forma humana representa un punto importante dentro de este proceso. Por primera vez, el alma posee la capacidad plenamente desarrollada para cuestionar su existencia y buscar conscientemente la verdad. Por ello, los Vedas consideran la vida humana una oportunidad extremadamente rara y valiosa. El cuerpo humano como una encrucijada. La forma humana ocupa una posición única dentro de la creación. Los animales comen, duermen, se aparean y se defienden. Los seres humanos también realizan estas actividades. Sin embargo, poseen además la capacidad de investigar cuestiones trascendentales. Pueden preguntarse quién soy, por qué existo, qué es la conciencia, qué ocurre después de la muerte, cuál es el propósito de la vida. Estas preguntas marcan el comienzo de la verdadera evolución espiritual. Srila Prabhupada señalaba que una civilización que ignora estas cuestiones desperdicia la oportunidad especial que ofrece la vida humana. La inteligencia humana alcanza su perfección cuando se utiliza para comprender la realidad espiritual. El equipaje invisible del viajero. Cuando una persona realiza un viaje físico, lleva consigo equipaje. Del mismo modo, el alma transporta un equipaje invisible de una vida a otra. Este equipaje está compuesto por deseos, tendencias, impresiones mentales, hábitos, reacciones kármicas. Estas influencias ayudan a moldear las circunstancias futuras. Por ello, la filosofía védica enfatiza la responsabilidad individual. Cada pensamiento y cada acción contribuyen a construir el futuro. Nada se pierde, nada es olvidado por las leyes de la naturaleza. El viajero avanza constantemente acompañado por los resultados de sus decisiones. Más allá del karma. Aunque el karma explica gran parte de la experiencia humana, los Vedas enseñan que existe una realidad superior. El objetivo final no consiste simplemente en obtener mejores condiciones dentro del universo material. El verdadero propósito es trascender completamente el ciclo de nacimiento y muerte. Mientras el alma permanezca identificada con la materia, continuará viajando de un cuerpo a otro. Pero cuando desarrolla conciencia de Krishna, comienza un proceso diferente. Las actividades realizadas en servicio devocional no generan nuevas cadenas kármicas. Gradualmente, el alma recupera su posición original y se prepara para regresar al mundo espiritual. Por esta razón, la práctica del Bhakti Yoga ocupa una posición central dentro de las enseñanzas de Srila Prabhupada. Una visión más amplia de la realidad. La comprensión de la reencarnación transforma profundamente nuestra percepción de la existencia. Los acontecimientos dejan de ser vistos como episodios aislados. La vida adquiere continuidad, las dificultades adquieren contexto, las oportunidades adquieren significado. El sufrimiento deja de interpretarse como una injusticia arbitraria. La prosperidad deja de considerarse únicamente en mérito personal. Todo pasa a ser observado dentro de un proceso mucho más amplio de aprendizaje y evolución espiritual. La realidad se vuelve más comprensible cuando se contempla desde la perspectiva del alma eterna. Conclusión del capítulo. El viaje a través de los cuerpos constituye una de las enseñanzas más profundas y transformadoras de la filosofía védica. El alma no nace con el cuerpo ni muere con él. Viaja continuamente a través de diferentes formas de existencia.
guiada por las leyes del karma y por el estado de conciencia que ha desarrollado. La forma humana representa una oportunidad extraordinaria dentro de ese recorrido. En ella, el viajero puede despertar de la ilusión material y comenzar a comprender su verdadera identidad. A medida que esta comprensión se desarrolla, surge una pregunta aún más profunda. ¿Qué es exactamente esa conciencia que acompaña al alma a través de todos sus viajes? Comprender la naturaleza de la conciencia será el siguiente paso en nuestra exploración de la realidad. Ese será el tema del próximo capítulo. Capítulo 5. La conciencia como síntoma del alma. El misterio que la materia no puede explicar. A lo largo de la historia, los seres humanos han intentado comprender la naturaleza de la vida. Se han estudiado los elementos químicos del cuerpo, las funciones biológicas de los órganos y los complejos mecanismos del cerebro. Sin embargo, a pesar de todos los avances científicos, permanece una pregunta fundamental. ¿Qué es la conciencia? ¿Por qué un cuerpo vivo piensa, siente, recuerda, desea y toma decisiones, mientras que un cuerpo muerto ya no puede hacerlo? ¿Qué diferencia existe entre ambos? Desde la perspectiva védica, la respuesta es clara. La diferencia es la presencia del alma. La conciencia no es una producción de la materia. La conciencia es el síntoma del alma espiritual. Así como la luz indica la presencia del sol y el calor indica la presencia del fuego, la conciencia indica la presencia del alma. Comprender esta verdad resulta esencial para el propósito de este libro, porque toda percepción de la realidad depende del nivel de conciencia del observador. La conciencia, señal de vida. Cuando observamos a una persona viva, encontramos algo que no existe en un cadáver. Podemos llamar a esa diferencia conciencia, experiencia subjetiva, percepción, voluntad, identidad. El cuerpo físico puede estar presente en ambos casos, los órganos pueden encontrarse intactos, incluso el cerebro puede conservar su estructura. Sin embargo, algo esencial ha desaparecido. Ese algo es el alma. Srila Prabhupada explicaba que los científicos pueden analizar todos los componentes materiales del cuerpo, pero nunca encontrarán la fuente última de la conciencia, porque ésta pertenece a una visión distinta de la realidad. La materia puede ser observada mediante instrumentos materiales. El alma debe comprenderse mediante conocimiento espiritual. El sol y sus rayos. Los Vedas utilizan diversas analogías para explicar la relación entre el alma y la conciencia. Una de las más útiles es la del sol y la luz solar. El sol permanece localizado en una posición específica del espacio, sin embargo sus rayos iluminan una gran extensión. De manera similar, el alma reside en una parte específica del cuerpo, pero la conciencia se expande por toda la estructura corporal. Cuando una persona siente dolor en una mano o placer en un pie, la experiencia es percibida por la conciencia que emana del alma. El alma es el centro consciente. La conciencia es su energía expansiva. Esta comprensión permite explicar por qué el cuerpo entero parece vivo mientras el alma permanece presente. La diferencia entre alma y superalma. Los Vedas describen dos tipos de conciencia. La primera corresponde al alma individual, la segunda corresponde a la superalma Paramatma, la expansión del Señor Supremo que acompaña a todos los seres vivientes. La conciencia individual se limita al cuerpo particular que ocupa el alma. Por ejemplo, una persona puede percibir lo que ocurre en su propio cuerpo, pero no puede percibir directamente las experiencias internas de otras personas. Krishna, sin embargo, conoce perfectamente los pensamientos y experiencias de todos los seres. Por esta razón, la conciencia individual es limitada, mientras que la conciencia divina es ilimitada. Comprender esta diferencia ayuda a situar correctamente la posición del alma dentro de la realidad total. Somos conscientes, pero no somos omniscientes. Poseemos conocimiento, pero nuestro conocimiento es limitado. Esta limitación constituye una característica fundamental de la condición del alma condicionada. ¿Puede la materia producir conciencia? Uno de los debates más importantes entre la filosofía védica y el materialismo moderno gira alrededor de esta pregunta. La visión materialista sostiene que la conciencia surge como resultado de complejos procesos físicos y químicos.
La visión védica sostiene exactamente lo contrario. Afirma que la materia por sí sola nunca produce conciencia. La materia puede servir como vehículo para la expresión de la conciencia, pero no constituye su origen. Srila Prabhupada utilizaba frecuentemente el ejemplo de una máquina. Una máquina puede realizar funciones extraordinarias cuando es operada por una persona. Sin embargo, por sofisticada que sea, no puede actuar independientemente de quien la utiliza. Del mismo modo, el cuerpo funciona porque está animado por la presencia del alma. Cuando el alma abandona el cuerpo, todos los sistemas materiales pierden su propósito. La máquina permanece, el operador ya no está, los niveles de conciencia. La conciencia no se manifiesta con la misma intensidad en todas las formas de vida. Los Vedas describen distintos grados de desarrollo consciente. En las plantas existe conciencia, en los animales existe conciencia, en los seres humanos existe conciencia. Sin embargo, la capacidad de expresar esa conciencia varía enormemente. La forma humana posee una ventaja especial, permite la autorreflexión. Una persona puede preguntarse quién soy, qué es la realidad, cuál es el propósito de mi existencia, qué ocurre después de la muerte. Estas preguntas representan síntomas de una conciencia más desarrollada. Por ello, los Vedas consideran la vida humana una oportunidad única para el despertar espiritual. Conciencia y percepción. Uno de los principios fundamentales que atraviesa todo este libro es que la percepción depende de la conciencia. La realidad objetiva puede permanecer inalterada. Sin embargo, diferentes estados de conciencia generan diferentes formas de percibir esa misma realidad. Un ejemplo sencillo puede encontrarse en la vida cotidiana. Dos personas observan el mismo acontecimiento. Una experimenta gratitud, la otra experimenta resentimiento. El acontecimiento es idéntico, la experiencia es diferente. La diferencia se encuentra en la conciencia. Por esta razón, el desarrollo espiritual no consiste simplemente en adquirir más información acerca del mundo. Consiste en transformar el estado interno desde el cual observamos el mundo. Cuando la conciencia cambia, la percepción también cambia. La conciencia cubierta. Los Vedas explican que la conciencia pura del alma se encuentra cubierta por diversas capas materiales. Estas capas incluyen el cuerpo físico, la mente, la inteligencia y el ego falso. Podemos compararlas con las nubes que cubren temporalmente el sol. Las nubes no destruyen el sol, solamente dificultan su percepción. Del mismo modo, la conciencia espiritual permanece presente incluso cuando se encuentra cubierta por la ignorancia. El objetivo del proceso espiritual consiste en eliminar progresivamente esas coberturas. No se trata de crear una conciencia nueva, se trata de revelar la conciencia original. El despertar de la conciencia. El despertar espiritual comienza cuando una persona escucha conocimiento trascendental. La conciencia responde naturalmente al contacto con la verdad. Por ello, las prácticas recomendadas por Srila Prabhupada se centran principalmente en la purificación de la conciencia. Entre ellas destacan escuchar acerca de Krishna, cantar sus santos nombres, estudiar las escrituras védicas, asociarse con devotos, practicar servicio devocional. Estas actividades actúan directamente sobre la conciencia. Gradualmente eliminan las capas de ignorancia acumuladas durante muchas vidas. A medida que esto ocurre, la percepción se vuelve más clara. La realidad comienza a revelarse con mayor precisión. La conciencia de Krishna. La culminación del desarrollo consciente recibe el nombre de conciencia de Krishna. Este estado no implica perder la individualidad, tampoco implica fusionarse en una existencia impersonal. Significa comprender plenamente nuestra relación eterna con el Señor Supremo. Cuando la conciencia alcanza este nivel, la percepción se transforma radicalmente. La persona comienza a ver a Krishna como la causa de todas las causas, a todos los seres como almas espirituales, al universo como energía del Señor, a la vida como una oportunidad para el servicio amoroso. La realidad no cambia. Lo que cambia es la capacidad de verla correctamente. Por esta razón, la conciencia de Krishna representa la forma más elevada de percepción objetiva. La conciencia y los mundos. A medida que avancemos en este libro, veremos que los Vedas describen numerosos niveles de existencia. Existen mundos físicos, mundos celestiales y mundos espirituales. Sin embargo, la capacidad de percibir estos niveles depende directamente del desarrollo de la conciencia. La conciencia funciona como una ventana. Cuanto más limpia está la ventana, más amplia y clara resulta la visión.
Por ello, la exploración de los diferentes mundos no puede separarse del estudio de la conciencia. Ambos temas están íntimamente relacionados. Conclusión del capítulo. La conciencia constituye uno de los mayores misterios para el pensamiento materialista y una de las realidades más fundamentales para la filosofía védica. No es un producto accidental de la materia, es la evidencia directa de la presencia del alma espiritual. Toda percepción depende de ella, toda experiencia está condicionada por ella. Toda comprensión de la realidad se encuentra determinada por su nivel de desarrollo. Por esta razón, el progreso espiritual no consiste simplemente en modificar circunstancias externas, consiste en elevar la conciencia. A medida que la conciencia se purifica, la visión del universo se vuelve más clara, más amplia y más objetiva. Sin embargo, para comprender por qué nuestra percepción suele estar distorsionada, debemos examinar más detenidamente los límites de los instrumentos mediante los cuales observamos el mundo. Ese será el tema de nuestro próximo capítulo, la percepción condicionada.